Molt bon dia, Lloret de Mar. Són les 9:03 del matí, moment de donar pas a la primera entrevista que fem en directe. I al llarg d'aquesta campanya, els 12 candidats i candidates que es presenten a les eleccions municipals del 26 de maig aquí a Lloret de Mar. Ho volem saber tot de l'alcaldable, qui és, què vol, a qui aspira, què destaca del programa electoral i si ja té clar algun pacte amb altres formacions. Tenim els estudis de la ràdio Gabriela Tene de Podem. Molt bon dia, Gabriela, i gràcies per ser aquí. Bon dia, què tal? Molt bé, primer de tot et volia preguntar com estàs. Com t'has llevat avui? Què necessites al dematí per activar-te? Si és un cafè, si és una dutxa, si és una cançó d'aquelles que dius em dona força. Bueno, esta mañana me he levantado muy temprano porque anoche estuve con los militantes en la enganchada de carteles, que fue por otra parte muy emocionante porque era muy interesante ver cómo todos los partidos iban por sus lugares y bueno, fue una experiencia muy bonita porque es bueno vivir esa relación con los compañeros, ¿no? Y entonces, bueno, me gustó mucho, me acosté muy tarde, pero bueno, hoy me levanté muy temprano. Lo primero de todo, una ducha, eso seguro. Y café no, tomo té a la mañana porque el café mucho no me cae muy bien, entonces tomo té a la mañana y nada. Eso solo. Abans de començar, Gabriela, et presentem molt breument. Gabriela Tene és nascuda a l'Argentina, tens 56 anys, estàs casada i tens un fill, vius a Catalunya des de fa 15 anys i aquí a Lloret resideixes des de fa 6 anys, eh? Sí. És correcte. Llicenciada en Psicologia, exerceixes com a psicoanalista, que és la professió que fas des de fa, doncs això, molt de temps, 25 anys, i vas fundar el Fòrum Psicoanalític de Girona. Entre d'altres, formes part del Moviment Democràtic de Dones i també aquí a Lloret de l'Associació Hispanoamericana. Una pregunta més que res per aclarir possibles confusions. Diferències entre psicòloga y psicoanalista. ¿Quina sería? Sí, la psicología, digamos, es la profesión, digamos, de la licenciatura universitaria, pero dentro de la psicología hay muchas ramas y una de ellas es el psicoanálisis. El psicoanálisis apuesta más que nada por una visión profunda, una visión clínica, que cree profundamente en el tema del inconsciente. Las lecturas son freudianas, lacanianas, por eso provengo del Foro Psicoanalítico de Girona, que está enlazado con la Internacional de Foros del Campo Lacaniano. Y entonces, bueno, es como una doctrina, el psicoanálisis, que se diferencia un poco de la psicología en el punto de que abarca esa profundidad del inconsciente. En cambio, la psicología, digamos, distinta a esa, trabaja por ahí más con el punto de lo consciente, de la conducta. El psicoanálisis siempre va como un punto más allá. Y es muy común que un argentino sea psicoanalista porque lo lleva medio en el ADN, porque la formación, por otra parte, Garma, que fue el primer psicoanalista que fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina, era catalán. Y Garma fue en su momento, digamos, cuando la inmigración fue al revés, ¿no? Que fue la gente argentina, fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina i bueno, era un catalán que hacía esto. Gabriela, tota aquesta formació que tu tens, creu que et pot ajudar com a candidata? Sí, totalmente. Aquesta formació, uf, ¿no? ¿Cómo? Mira, no? Los fenómenos grupales que existen en todos los consistorios municipales, políticos, estas agrupaciones siempre generan mucha tensiones, rispideces, aparte también compañerismo, liderazgo, digamos, hay muchos puntos en los cuales el psicoanálisis, y es más, yo creo que si las instituciones tuvieran más mirada psicoanalítica en ese sentido, quizás esto bajaría un poco el nivel de tensión y ayudaría a que, bueno, las cosas fluyan de una mejor manera. Des d'un punt de vista psicològic, com veus els altres rivals a l'alcaldia de Lloret? Los veo un poco, o sea, de la historia, digamos, de lo que he seguido todo este tiempo, de los plenos y cómo han participado. El psicoanalista se fija mucho en los detalles, ¿no? Es un punto importante, no son las grandes enunciaciones las que interesan al psicoanalista, sino justamente los detalles. Y lo que veo es que por ahí hay mucha competitividad de una manera un poco histriónica, ¿no? Como que se desarrollan mucha disputa, pero no en el nivel de disputatio como lo decían los griegos, ¿no? En el sentido de pelear por ideas, sino una cuestión más de a ver quién decimos nosotros,
le gana al otro, ¿no? Y me parece que eso tiene que bajarse, ese nivel tiene que bajarse, no se puede tolerar que en un pleno que los ciudadanos estén interesados en un tema determinado y que las cosas cambien o que las cosas cambien para mejor, prevalezcan esas cuestiones personales o esas cuestiones de disputa, pero que tienen que ver con otras cuestiones que inclusive yo creo que son más psicológicas que por el desarrollo de las ideas. Me parece que es más interesante desarrollar las ideas y ver concretamente qué se puede hacer por el pueblo, ¿no? Y en los detalles yo he visto que a veces parece un sálvame, digamos, al pleno, y eso a mí no me gusta. Por eso me parece interesante la mirada feminista, la mirada de gente nueva que arribe para darle esa posibilidad de que el nivel de tensión baje i bueno, se treballi per els projectes. Tot això de la mirada feminista, ara ho comentarem, Gabriela. A la presentació de la candidatura que va ser fa uns dies, tu vas dir ja qui em veu com una noia argentina que es presenta a les eleccions a Lloret de Mar, en aquest cas en Podem. Creus que hi ha aquesta visió teva? Que la gent pot veure així, y si es així, ¿qué les dirías a aquesta gent? No, yo creo que no, o sea, que se haga esa pregunta me parece algo un poco triste. Me parece que estamos en el siglo XXI y todo el mundo tiene la posibilidad o tiene el derecho, digamos, de ejercer una función pública, no importa el lugar de donde vengas, inclusive la historia del lugar lo dice, ¿no? Las personas que pueden ser de toda la vida, sin embargo, no es importante eso, lo importante es lo que tú hagas en la gestión. Hay gente que puede ser muy corrupta y es de toda la vida, y hay personas que pueden venir de afuera, y es cierto que, ojo, cuando uno llega a un lugar siempre ocurre esta sospecha del que viene de afuera, porque es algo normal, en lo humano ocurre eso. Entonces el otro puede ser visto como un peligro, ¿no? Como alguien que, ¿qué va a hacer esta Argentina que viene acá, ¿no? Que se cree. Sin embargo, bueno, Buenos Aires es un lugar muy cosmopolita. Yo creo que Barcelona y Cataluña en verdad está abierto, es un pueblo que es abierto, y Lloret de Mar también hay un 40% de población inmigrante, con lo cual yo creo que tiene un derecho de tener una representatividad en el ayuntamiento, pero a mí me parece que hay que defender las ideas y los proyectos, no porque seas inmigrante o porque seas de aquí, sino que el proyecto es para todos. O sea, si yo pienso, por ejemplo, en una educación pública, no tiene que ver con que sea inmigrante, tiene que ver porque creo en esa educación pública, y yo creo que la gente no tiene que tener ese prejuicio. Tener ese prejuicio no habla muy bien de alguien, ¿no? Me parece que hay que dar la oportunidad al otro a conocerlo, no solamente porque seas argentina, porque seas de África, porque seas de donde seas, digamos. Y de hecho los lugares más cosmopolitas hacen que, bueno, que la gente no se distinga porque seas de color o porque seas inmigrante, sino porque qué ideas lleves y qué cosas representes y cuál sea tu labor en el lugar que sea, ¿no? Gabriela, tu és una de les candidates que es presenta per primera vegada a Lloret, i ho fas amb les sigles de Podem, partit que també es presenta per primera vegada a unes eleccions municipals. Què t'ha motivat a fer el salt a la política? Bueno, yo vengo del ámbito de la salud, no vengo del ámbito de la política, pero sí es cierto que siempre he hecho política, porque dentro de los foros, dentro de los movimientos sociales, digamos, dentro de todo lo que implica el quehacer en cualquier institución, aunque sea una institución de salud, siempre todo tiene que ver con la política, porque la política es el arte de lo posible y el modo de hacer, digamos. Entonces, siempre hay una vinculación política, siempre hay una mirada política de las cosas. Distinto es la política partidaria. Estoy trabajando en Podemos justamente porque me da la sensación de que Podemos tiene una mirada distinta de lo que es lo político, y lo que yo entiendo que produjo en la gente ese animarse a entrar en un movimiento político, ¿no? Es animarse, el no pensar que la política solamente tiene que ver con grandes cargos o con cosas extrañas, digamos, sino que la política tiene que ver con el hacer y el poder transformar las cosas. Y Podemos a mí me brindó esa posibilidad. Es más, Podemos no tiene ningún problema, digamos, en el sentido de que el hecho está que mi representación, estoy como capitalista por el hecho de ser de afuera o por el hecho de ser mujer, no tiene ese
ese tipo de pruditos a la hora de la elección, ¿no? Y me parece que esa forma distinta de arribar a lo político para producir una transformación te lo brinda Podemos. Las listas son paritarias, las elecciones son absolutamente democráticas, los inscriptos siempre deciden todas las cosas, hay una postura asamblearia muy interesante, y entonces me parece que Podemos dar la posibilidad de que cualquier persona común, cualquier persona normal pueda tomar la política como una forma de vida, digamos, una forma de relacionarse, y no privilegiar esta cuestión solo partidaria. Me parece que privilegia más que la vida está en el centro, el hacer las cosas, el cómo te relacionas con los compañeros. Hay un ambiente, por lo menos aquí en Lloret de Mar y lo que es todo en Cataluña, para mí muy afable y de debate de ideas y de pensamiento, y bueno, eso a mí me gusta mucho y se emparenta mucho también con el tema de la salud mental, ¿no? Y eso a mí me ha ilusionado, digamos. Gabriela, et presentes en Podem i aquí a Lloret de Mar en aquestes eleccions es presenta Podem, Lloret en Comú i Som Alternativa, que pot haver-hi una mica d'embolic amb tot això per saber qui és Podem, qui era Podem abans o qui estava escrit a Podem. Hi ha comuns que van a Lloret en Comú i Lloret hem de dir que és un dels pobles on no s'ha fet una candidatura única amb els comuns. Com ho veus tot això? Sí, lo que quería remarcar era que no es algo raro, digamos, que no se haya hecho una candidatura única con comuns, porque vamos en 60 municipios como Podemos. En principio, obviamente, nosotros intentamos hacer una coalición con la gente de Izquierda Unida y ICV, que ellos, bueno, se sumieron en los comunes ahora, pero no fue posible porque nosotros consideramos, ellos en verdad no querían una coalición, querían una confluencia, donde nosotros, algunos participantes de Podemos, pudiéramos estar dentro de esa confluencia, y eso, bueno, era complicado, porque por ejemplo tenía mucho inconveniente con el tema del nombre, decían que el nombre restaba, y para nosotros no, al contrario, el nombre de Podemos es algo que suma, y no queríamos una confluencia, el partido no aceptó esa confluencia de entrar en Cataluña como partido, digamos, sino que entrábamos en forma individual. Entonces, a la hora de la representatividad no teníamos prácticamente representatividad, era una sola persona la que estaba en esa representatividad, que era mínima, no aceptaban el nombre, y entonces eso eran cosas que no lo podíamos, digamos, teníamos que poder hablar de igual a igual con los comunes. No se ha aceptado eso, y bueno, finalmente entonces no se pudo hacer la negociación, y dentro del ámbito de los objetivos también, por ejemplo, el hecho de la remunicipalización del agua no había sido tomada de una buena manera, digamos, no de una buena manera, sino que no, por ahí tienen otro pensamiento en relación a eso. Nosotros tenemos como una política un poco más activa en ese punto público, ¿no? Entonces, bueno, eran como determinados objetivos que no se lograban con el otro, entonces decidimos no forzar, digamos, no hay que establecer un forzamiento de una coalición si esa coalición no se puede dar de la misma manera. Todos tienen que estar contentos cuando uno hace una coalición con el otro, todas las partes tienen que estar y sentirse representadas y sentirse con una confianza de actividad y de todo. Cuando eso no se establece, bueno, lamentablemente no se pudo hacer, pero eso no significa que nosotros igualmente estemos en buenas relaciones o podamos hacer post ayuntamiento, digamos, acuerdos, porque son acuerdos programàticos, digamos. I Gabriela, 12 candidats, d'aquests 12 només 2 són dones, que sou tu i la Lluïsa. Creus que el fet de ser dona, i en una de les poques dones que es presenta, te dona avantatge o al contrari? Bueno, depende de quién. Yo creo que es interesante o sea, ya que le haces la pregunta, bueno, es bueno pensar de que si me haces esta pregunta justamente porque las donas, las mujeres no han arribado a determinados lugares. Sí. Y la prueba la da los anteriores consistorios, ¿no? Las anteriores representaciones. Quiere decir que todavía falta bastante para que la mujer pueda llegar a participar efectivamente dentro de las representaciones de lugares de poder, lugares empresariales, directivos. Cuesta, digamos, que eso se lleve a cabo, porque siempre hay algún prejuicio, algún prurito, uy, si es mujer. Yo creo que al contrario, le da una mirada mucho más sensible, como lo decía, le da una mirada de esto, si nosotros tenemos en cuenta que la vida está puesta en el centro, la mujer tiene esa sensibilidad y por lo tanto le da un lugar que baja esas tensiones, puede
pensar que la patria también es el otro, ¿no? El lugar del otro es muy importante y es muy acogedor. Eso es una mirada, por lo menos desde mi punto de vista. Con lo cual, a mí me parece que es una ventaja siempre. La gente, bueno, ¿qué puede pensar la gente de que es una mujer? Yo creo que no tiene que ser el hecho del sexo lo que genere la mirada del otro, sino que tiene que ver con qué va a hacer esa mujer en ese ayuntamiento, ¿no? ¿Qué mirada tiene, qué idea tiene, qué planificación tiene? Bueno, me parece que eso es más importante, cómo trabaja, el cómo lo hace. Me parece que eso es mucho más importante de que sea mujer o que sea hombre, ¿no? Porque puede haber hombres que también tienen esa mirada feminista. No tiene nada que ver el sexo en ese sentido. De fet, Gabriela, la presentació de la candidatura que vau fer a Podem vau incidir que sou una candidatura feminista en el sentit de, no només per les dones que hi ha, sinó per la mirada que proposeu vosaltres per gestionar les coses. Com és aquesta mirada feminista? ¿Qué es aquesta sensibilitat de la cual parleu? Sí, la mirada feminista tiene que ver con eso que te explicaba antes de poner la vida en el centro, ¿no? Y la mirada, nosotros, las instituciones en general tienen una mirada patriarcal. La mirada patriarcal tiene que ver con una cuestión de dominio sobre el otro, ¿no? En general es el dominio sobre la mujer, parece, pero es el dominio sobre el otro, no solo sobre la mujer, es el dominio sobre el otro. Eso digamos, define esa institución patriarcal, define ese modelo patriarcal. Entonces la mirada feminista sería lo contrario a eso, que no tiene que ser una cuestión de dominio sobre el otro, sino que tiene que ser una cuestión de vida, una cuestión de poner la vida en el centro. Y entonces esa mirada diferente hace que no sea ir en contra del patriarcado, quiere decir de no querer someterse a esa cuestión institucional violenta inclusive sobre el otro, ¿no? Porque puede ser hasta bullying puede recibir, digamos, el otro en el sentido de la violencia que puede ejercer el poder. El poder a veces corrompe y el poder produce esa cuestión de violencia sobre el otro. Entonces la mirada feminista es todo lo contrario, digamos. La mirada feminista tiene que ver con que no es aceptable a nivel institucional el patriarcado, pero no con una cuestión de que hay que tenerle bronca a los hombres, digamos. Eso no es la función del feminismo. La función del feminismo es el que pueda haber una igualdad. Esa es la función, más allá de que sea hombre o que sea mujer, sino que el concepto tiene que ver con esa igualdad. Gabriela, qui t'acompanya a la candidatura? Parla'm de la gent que forma part de la teva llista, de la llista de Podem. Bueno, me acompaña Juan Manuel Marín, que está abocado al tema de sindicalismo, como Arturo Muñoz también están abocados al tema del sindicalismo y los trabajadores. Angelique Fisner, que es muy interesante la visión de Angelique porque es una persona que ha trabajado muchísimo por la cultura en Lloret y bueno, a mí me parece que tiene nosotros decimos una dinámica absolutamente de hacer, ¿no? Es una chica que realmente ha generado un torbellino por la cultura. L'Angelique del Lloret Negre, ¿eh? Lloret Negre, sí, del Festival Lloret Negre, y bueno, hemos compatibilizado porque hemos trabajado juntas en el armado también de Lloret Negro. Yo he participado de una ponencia también este año en Lloret Negra, en psicoanálisis de un asesino. Y entonces hemos compatibilizado mucho del hacer, del cómo hacer de Angelique, que a mí me encanta porque es una chica que es muy dinámica, aboga realmente por el trabajo cultural y alguien que pueda hacer que la literatura negra haga interesar a los lloretenses y a la gente de afuera también, a mí ya me parece un logro muy interesante. Entonces, bueno, me parece que es destacable, digamos, esa figura porque justamente nuestro programa va a tener que ver con esto de enlazar la cultura para todo el año y para todos. Bueno, hi ha fins 21 persones a la candidatura, que són moltes, més tots els suplents. També te volíem preguntar, Gabriela, per una mica els temes candents d'aquesta campanya. No sé si estarem d'acord, no? Hi ha uns quants temes sobre els quals totes les candidatures, tots els partits en parlen. Un és el nou Institut Escola, amb totes aquestes demandes que hi ha, el tractament de màxima complexitat per al Pere Torrent, el mercat municipal, el nou sociosanitari, l'arribada de l'autopista C32, tot el tema de patinets al carrer, amb l'ordenança, tot això, els UTS,
propostes de neteja amb sorolls, temes de precarietat. Quines són les postures de Podem amb tot plegat? Quins creieu que són els temes temas estrella de la campaña? El temas estrella de la campaña, bueno, son temas que se han establecido obviamente históricamente y la actualidad lo da, ¿no? Me parece muy importante el tema de educación. El tema de educación, lo de máxima complejidad del Prat Torrent me parece un punto muy importante porque evidentemente el establecer un instituto de máxima complejidad, los padres tienen razón en que esto, el Interampa tiene razón. Yo he hablado con Carlos Costa, personalmente, digamos, me he interesado en cómo es el tema, y la ratio obviamente es muy grande, y un colegio que alberga a tantas personas de distintos lugares, y ahí te lo digo también como psicóloga, ¿no? Que eso implica determinadas dificultades y determinadas complejidades, por eso es de máxima complejidad. Al no ser aceptado esto, obviamente la ratio tiene que ser menor, tiene que haber más profesionales atendiendo al caso. No solamente es el tema del aula de acogida, el aula de acogida está muy bien, pero ese aula de acogida tiene que tener un soporte, y tiene que tener un soporte profesional, y si eso no ocurre, digamos, no es tan importante para mí la gran infraestructura, sino que es importante las personas. Entonces, si los recortes hacen que no estén los profesionales que tienen que estar capacitados y a tiempo con esos niños, todos padecen, digamos, de esa no complejidad. O sea que a mí me parece que eso es muy importante, el tema educativo en ese sentido es muy importante. Y bueno, el colegio, hay que crear un colegio primario, no solamente un instituto escola. Me parece que la ratio da, ¿no? Ya por la población de Lloret. Yo creo que sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo están las aulas? Ya toca, ¿no? Cómo están las aulas, los barracones. Cuando nosotros, si establecemos una ratio que es mucho mayor de la que corresponde, lo que genera es que aparecen más complicaciones. Y entonces lo que intentamos siempre es, cuando hay una ratio menor, el profesional trabaja mejor, el maestro trabaja mejor, el tutor trabaja mejor, los niños están más tranquilos también, porque nadie puede tener la atención sobre 30 o 40 chicos, tiene que ser menor. Entonces, bueno, el dejar de recortar, digamos, eso, me parece que hay que poner más dinero del presupuesto a las personas y no tanto a esas grandes infraestructuras, que en definitiva, bueno, las grandes infraestructuras parecen que son muy bonitas, pero lo interesante es cómo viven las personas dentro de ese lugar. I, com dèiem, tots aquests temes, per exemple, el mercat, és un altre tema d'aquests que tothom diu, tothom està d'acord en que s'hi ha de fer alguna cosa, que ara està com una mica deixat, no? Que s'ha de revitalitzar. ¿Qué proposa Podem? Bueno, primero revitalizarlo, o sea, que tenga una visualización. Por ejemplo, el mercado, hace poquito he estado en Londres, en el foro de Podemos, donde hablamos de la mar feminista, también el tema del mar y medio ambiente también feminista, ¿no? Por eso decíamos la mar en lugar del mar. Vale. Y, por ejemplo, yo veía estos mercados en lugares donde, bueno, toda la gente se apropia de ese mercado, ¿no? Toda la gente participa de ese mercado. El mercado es un orgullo para una ciudad, no es algo que hay que esconder y hay que debilitar, todo lo contrario. Entonces, Podemos tiene una postura de que aparte es un encuentro vecinal el mercado, ¿no? Porque el gran shopping y todo esto es como algo más como impersonal. Me parece que el mercado es del pueblo, es de la gente se encuentra ahí, la gente ve sus frutas, sus verduras, charla hay un comercio de proximidad donde los vecinos pueden charlar entre ellos, y eso hace que el pueblo se sienta más comunicativo con el otro, inclusive y el de afuera y el de adentro, y todos, digamos, pueden ir al mercado. Entonces, primero revitalizarlo, ¿no? Eso es como primera medida. Nosotros hemos tenido una charla con la gente del mercado en el cual la gente lo que nos decía es que, bueno, estaban abogados también con el tema de tasas de impuestos, que obviamente no les proporcionaba la facilidad de poder lograr esos están dentro del mercado. Y me parece que hay que facilitarlo, no hay que dejarlo para abajo, hay que justamente ir de cara al pueblo y que el mercado se tenga que revitalizar, pero tiene que ser un hecho, porque en las palabras todo el mundo digamos propone cosas, pero tiene que ser, digamos, si la moción se presenta, una de las cosas que propone Podemos, que si se presenta una moción, esa moción tiene que ser continuada, digamos, tiene que ser controlada hasta que se llegue a esa gestión. A ver, y la misma gente del mercado es la que participa, se organiza y puede controlar que eso haya sucedido o no haya sucedido. Entonces, me parece que el ayuntamiento tiene que dar facilidades, no obstáculos a la hora de generar algo tan importante como un mercado. ¿Autopista? Bueno, la autopista es un tema
que yo lo relacionaría también con el tema de la C63, porque yo lo que digo es que nosotros estamos con la gente de Costa Brava, ¿no? Estamos con la gente de SOS Costa Brava, donde, claro, la autopista, hay dos temas con el tema de la autopista. Uno es la conectividad que tiene que tener Lloret, y es indudable que Lloret tiene que tener una conectividad, pero no necesariamente la autopista va a ser ese medio de conectividad, porque, por ejemplo, a mí me parece más importante primero pensar en ensanchar la C63. Ahí tenemos una siniestralidad y tenemos un problema grave, muy grave, porque esa siniestralidad lo que ha traído fueron accidentes, se han traído muertes, digamos, y me parece muy importante tocar ese tema. Entonces, antes que la autopista, primero trabajemos en la C63, ensanchemos la C63, hagamos los carriles bici que tenemos que hacer, hagamos las rotondas, las urbanizaciones están muy abandonadas, y las urbanizaciones también forman parte del pueblo, ¿eh? No significa que porque vivan más lejos tienen que tener menos atención. Entonces el poder hacer estas rotondas, el poder ensanchar, eso ya es un trabajo bastante importante. Y podemos también ensanchar el camino de Lloreta a Blanes, ¿no? También podemos ensancharlo, y entonces eso nos garantizaría que habría más conectividad entonces con Blanes y con el tren, que es lo que nos va a conectar con Barcelona, y entonces, bueno, la gente podría arribar de una manera y no estaríamos entorpeciendo a todo el sector ecológico y de SOS Costa Brava, que me parece tan importante sostener. No hay que cuidar nuestros bosques, hay que cuidar el medio ambiente. Me parece que la conectividad no necesariamente tiene que ser la creación de una autopista. Gabriela, hem demanat a les associacions de Lloret, a unes quantes que hem triat per la seva representativitat, que ens facin una pregunta. Diferents associacions. Cadascuna ha fet una pregunta que és vàlida per qualsevol dels 12 candidats que es presenten a Lloret de Mar. Acabem de posar amb una mica d'esforç una urna, perquè pesa molt, una urna de les que hi ha a les eleccions, que ens l'ha donat l'Ajuntament, ens l'ha deixat, i aquí, com veus, Gabriela, a dintre hi ha 12 papers, i et demanem que obris tu mateixa, i tries un paper i responguis la pregunta que et fa aquesta associació, que és la que li interessa. La que me toca. La que te toca, evidentment. Sí, perquè clar, no es veuen. Ho fem, et sembla? Sí. Intentem obrir això? Sí que bé. Pensava que es desmuntaria tota la urna, i no s'ha desmuntat. A veure, Gabriela, digue'ns, què pregunten? Pregunta el Chino Chano. Llegim la pregunta, Gabriela, què et sembla? Què demana el Chino Chano? Dice, ¿qué pensen fer per tenir el poble ben endreçat des del punt de vista de la neteja i el paviment per tal de donar una bona imatge als ciutadans i turistes? Ara mateix això no passa. El Chino Chano tiene toda la razón del mundo. ¿Sí? Sí. La limpieza y el pavimento no es algo que se tenga que hacer solamente en las elecciones. La neteja y el pavimento tiene que ser algo que se planifique durante todo el tiempo y no tiene que ver solamente con una cara para el turista. Me parece que tiene que tener una cara para el pueblo. Uno necesita tener un lugar limpio. En la casa uno necesita tener un lugar limpio y tener un lugar pavimentado, y si eso no sucede vamos mal, y no tiene que ser una cuestión ni partidaria ni partidista ni nada, tiene que ser una cuestión normal de todo, que tú quieres estar en un lugar limpio. Evidentemente Lloret, con las características que tiene de que ser una ciudad turística y que en el verano tiene esa afluencia de turistas, eso tiene que ser reforzado, no puede estar no contemplado. Y bueno, y el pavimento, uno va por las calles y yo he visto que no hay prácticamente transformaciones, hay que poder apostar a eso. Por eso digo, es más interesante establecer esa proximidad, en este caso con Chino Chano, para que pueda, a Chino Chano le afecta, digamos, el no tener esa limpieza y ese pavimento. Entonces hay que lograr hacerlo, pero hay que hacerlo todo el año y para el pueblo, no en un periodo solamente electoral o hacer como que hacemos que limpiamos. No, tiene que estar limpio, tiene que estar pavimentado y tiene que estar controlado en una planificación. Bueno, nos va a ayudar mucho Arturo también en el tema de las basuras, que me parece un aporte importante porque viene de primera mano, ¿no? Porque esto que plantea Chino Chano lo plantea, me parece que todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere la neteja. La neteja uno quiere vivir limpio y quiere vivir en un lugar donde no se tenga que va caminando y se tenga que tropezar porque hay un agujero ahí, ¿no? Gabriela, se'ns va acabant el temps, ens queden un minut escàs. Si fossis alcaldessa, quina seria la primera mesura que faries, que duries a terme a Lloret?
La primera medida que haría es, me interesa mucho el tema de la precariedad laboral y de la vivienda, ¿no? Son dos medidas, en verdad. La precariedad laboral es un tema muy importante y me parece que lo primero que haría es formar una consejería de trabajo, digamos, como para poder trabajar a fondo este tema, porque es algo que el consistorio tiene que tener una intervención directa sobre eso, porque no puede ser que tenemos un lugar precioso, un lugar que no se dedique solamente a sol y playa, sino que pueda dedicarse a que todos los trabajadores puedan estar en mejores condiciones. Eso como primera medida, nuestra consejería. Y como primera, una sola, digo, bueno, sí, igualmente sí. El lunes tenemos el debate, o sea que vamos a tener muchas más. I ja per acabar, Gabriela, perquè és que se'ns acaba el temps, el temps per demanar el vot. ¿Dónde miro yo? No, vale, perfecto, bueno. Bueno, yo pido el voto a todos los ciudadanos lloretenses porque que sepan que Podemos, es muy interesante que Podemos pueda entrar a las instituciones, porque sabemos que si Podemos entrar a las instituciones es una garantía de transparencia y es una garantía de buena gestión, porque lo han demostrado todas las otras ayuntamientos del cambio donde Podemos ha entrado. Entonces yo lo que le pido es que tener la oportunidad de poder gestionar bien este pueblo, y me parece que es esa garantía de transparencia y esa garantía de buen hacer. Perfecto. Y eso lo da Podemos, así que y esta vez me parece como a nivel nacional en Podemos la història la escribes tu. Doncs ens quedem amb aquestes paraules. Gabriela Tene, candidata de Podem a Lloret de Mar, moltes gràcies per aquesta entrevista. No, gràcies a ti.